y alicantinos. Voy a entrar también a valorar, tenemos que denunciar que el señor Camps para este 2010 en sus presupuestos elimina de manera tajante y sin contemplaciones subvenciones a los jóvenes valencianos, estudiantes, tejido asociativo, creadores y emprendedores y por ende a la totalidad de los jóvenes valencianos. El 50% de las ayudas que se percibieron en 2009 en los jóvenes desaparecen. Un tijeretazo. Por ejemplo, desaparecen o se ven reducidas drásticamente las ayudas al transporte escolar o el importe destinado a becas para la realización de cursos de idiomas a jóvenes trabajadores, a jóvenes emprendedores. ¡Qué incongruencia la del gobierno popular! Pone de nuevo de manifiesto eliminar ayudas a los jóvenes emprendedores valencianos por una cuantía de 750.000 euros, cuyo propósito es la creación y asentamiento de empresas creadas por jóvenes y que además supondría una herramienta esencial para crear empleo, riqueza y dar oportunidades a quienes más valen, a quienes más merecen la pena en esta sociedad, que son los jóvenes valencianas y valencianos. Por tanto, si el señor Camps tiene una magnífica oportunidad para implementar una medida que haga reducir el desempleo, pues es quizás no haber recortado esta partida que se ha visto eliminada en los presupuestos de 2010, como he dicho, con un enorme tijeretazo. Pero bueno, estamos, como he dicho, en una situación dramática, pero tenemos que transmitir ilusión. Tenemos, como ha dicho el compañero Samu, tenemos que transmitir energía y tenemos que ilusionar a los jóvenes valencianos. Entre todos debemos volver a ilusionar a los jóvenes de esta comunidad, ilusión que les ha robado el señor Camps. Y bueno, también el señor Fondemora, como he dicho, y otros tantos como el señor Fabra, del cual luego pues también hablaré ligeramente. Aspecto del desempleo que sí que ha afrontado de una manera clara y mirando los ojos el gobierno central, el gobierno del compañero José Luis Rodríguez Zapatero, con una inversión aquí en la localidad de más de 6 millones de euros, y corregirme si me equivoco, con el Plan E 2009 y 2010, con la ampliación que se está efectuando aquí, como he dicho, tan importante que es la cerámica, pues con el Museo de la Cerámica, o también, ¿por qué no?, que también hacía falta con el nuevo cuartel de la Guardia Civil. Señor Zapatero sí se encuentra preocupado por los intereses de los jóvenes y de los no tan jóvenes de este municipio. Sin embargo, desde la Generalitat, por ejemplo, se está dando la espalda a las necesidades sanitarias que sufrís aquí en Alcora, donde es necesario, y todos los socialistas de todo el País Valencià tenemos claro, así se está reivindicando en las Cortes Valencianas. Es necesario que vengan especialistas al municipio y se mejore el servicio de urgencias para evitar a los vecinos de la Alcora que tengan que desplazarse. Creo que es una reivindicación que lleváis en aras y que todos tenemos que defender. Por tanto, compañeras y compañeros, a todos nos queda un enorme trabajo de aquí a las elecciones municipales y autonómicas del año que viene. Por tanto, Lucía, tienes muchísimo trabajo. Tienes que, como ha dicho Samu, agarrar los machos, tirar para adelante y salir a comernos la calle para, como todos compartimos un objetivo, revalidar una vez más y que Alcora siga siendo un municipio donde merezca la pena vivir, siga siendo rojo, siga siendo socialista. Por tanto, Lucía, adelante. Compañeros, y aprovecho compañeros de muchísimas agrupaciones, por tanto, el mensaje lo lanzo a todos. Trabajo, no solamente para Lucía, sino trabajo para todos, que debemos hacer desde nuestras agrupaciones, sea el ámbito que sea, y de forma ordenada y coordinada, que permita aquí en Castelló que el presidente de la Diputación de Castellón no sea Moliner, no sea más de lo mismo, no sea más Fabra, sino sea nuestro compañero y mejor alcalde, Francesc Colomer. Y que nuestro presidente de la Generalitat sea una persona comprometida por la defensa de los intereses de todos y cada uno de los valencianas y valencianos, y no de tan solo de unos pocos, del Bigotes y de toda esa troupe que le rodea, sino tengamos un líder en la Generalitat al cual todos y cada uno de los ciudadanos puedan mirar a los ojos y puedan estar orgullosos del presidente que tengamos.
Y creo que esa persona es el compañero Jorge Alarte. Por tanto, voy a ir acabando y recordemos todos, y además es una defensa importante que estamos llevando a cabo desde Joves Socialistes, estamos en el año hernandiano. Como sabéis, celebramos el centenario de Miguel Hernández y es un año muy importante para Joves Socialistes del País Valencià, porque el poeta Aureliano, poeta del viento, poeta universal, fue presidente de las Juventudes Socialistas en Orihuela y es una persona, un poeta al cual esta organización le debe mucho. Por tanto, todas mis intervenciones de aquí en adelante pues las acabaré con una expresión, con una frase de Miguel Hernández. Y aquí pues voy a acabar con una que dijo: una gota de pura valentía vale más que un océano cobarde. Por tanto, compañeros, a trabajar. Muchas gracias.